Buenas noches, estimada tutora Ana María Aragón. Nos presentamos, nosotros somos del grupo 315. Mi nombre es Albeiro Yela. A continuación se presentan también las compañeras del grupo colaborativo. Hola, mi nombre es Diana Potosí. Hola, mi nombre es Kelly Escobar. Hola, mi nombre es María Yolanda López. Listo. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el último punto del trabajo colaborativo que tiene que ver con el debate. El tema que hemos escogido es sobre la línea de tiempo de María Yolanda, donde tomamos la ley 361 de 1997. Hago una pequeña introducción, luego las compañeras continúan con sus respectivos puntos sobre la ley. Entonces, nos dice la ley 361 de 1997 que está reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, que establece mecanismos de integración social para personas con limitaciones y otras disposiciones, donde el Congreso de Colombia plasma los principios que inspiran la ley en el artículo 1, donde se fundamentan los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Nacional, en el fortalecimiento y reconocimiento de las personas con limitaciones físicas. Entonces, en el tema de inclusión social, respetando y pues también destacando sus derechos fundamentales en la vida social, económica, cultural, educativa y en la integración a la sociedad. También dice que el Estado colombiano en su artículo 3 establece la ley para normalizar la integración de estas personas con limitaciones y otras disposiciones legales que se expidan en materia de declaración de sus derechos. En cuanto al tema de la educación, puedo plantear en su artículo 10, el Estado colombiano en cuanto a la educación pública, pues garantiza el acceso a la educación a toda persona con capacidades diferentes o digamos con discapacidades en su formación primaria, secundaria, profesional y técnica, quienes dispondrán de una formación integral en un ambiente apropiado a sus necesidades especiales. Para esos efectos, en los artículos siguientes, el gobierno promoverá la integración de la población con limitaciones con aulas que sean correctas para que se garantice la educación y la formalización de estas personas con limitaciones. Todo esto en veras de realizar la debida inclusión social, que es un punto, digamos, profundo y complejo que en el país se ha implementado y desde, pues, desde esta ley 361 se ha venido fortaleciendo con los años. Entonces, en cuanto a la educación, pues puedo decir que, digamos, se ha fortalecido todos esos campos. La formación para estas personas con discapacidad en el país ha sido bien recibida, pues ha pasado, digamos, en el Congreso las leyes o la presentación de los proyectos, entonces digamos que ha sido como algo positivo para el país y para este tipo de personas, digamos, que son diferentes, ¿no? O sea, que tienen otras condiciones a las normales, digamos, de estudiantes en la educación pública. Entonces, ese sería como mi punto a plantear en el debate. ¿Quién de las compañeras continúa con su punto en cuanto a la inclusión en esta ley? Bueno, yo seguiría abordando un poquito sobre, o sea, que la inclusión social pues, no solamente se basa en lo que es la educación, sino también a través de los ministerios de trabajo y de salud. Se centra en que las personas con limitaciones tengan acceso a ciertos programas o servicios de rehabilitación integral en donde puedan tener una atención de calidad en salud,
también tengan acceso a un empleo digno y que también, por ejemplo, cuando están en los centros de salud se les proporcione a estas personas los elementos necesarios, por ejemplo, podrían ser aparatos ortopédicos de acuerdo a sus necesidades y para que en ellos en un momento o en un futuro puedan recuperar su funcionalidad en el cuerpo, ya sea en las limitaciones físicas, y para que puedan desarrollar las actividades diarias con satisfacción y puedan ejercer un rol en la sociedad. Listo, compañera. El punto que usted toca sobre qué, o sea, sobre qué especifica, compañera, en el punto que usted expone ahorita. Pues ahorita básicamente es que, o sea, al momento de incluir a las personas con discapacidad se hace una articulación entre los ministerios de trabajo y educación. Como usted abarcaba lo que es la educación, Claro. también se propone desde el enfoque de salud y del trabajo darles por decir, una vida de calidad a esas personas. Listo, compañerita. Entonces, ¿quién toma la palabra, compañeras? Yo voy a tomar la palabra y esta ley también abarca lo que es la integración laboral. Esta importante ley manifiesta que el gobierno, dentro de la Política Nacional de Empleo, adoptará medidas pertinentes dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de trabajo para las personas obviamente con limitación, para lo cual utilizará diferentes mecanismos como lo son el Ministerio de Trabajo, Salud Pública, entre otros. De igual manera, el gobierno establecerá programas de empleo protegido para aquellos casos en que la disminución predecida no permitirá la inserción a estos empleos. Esta importante ley nos menciona también que la ley 1237 de 2008 en su artículo 5 establece adecuación de infraestructura. Esto con el fin de garantizar la accesibilidad a todas las personas, especialmente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. También encontramos que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA realizará acciones para promover en sus cursos a las personas con limitaciones, permitiéndoles el acceso con igualdad de condiciones, obviamente con una previa valoración de las personas para acceder a estos cursos. Listo, compañera. Su punto es en relación a la situación laboral, ¿no? En el país. Sí, sobre todo de las personas discapacitadas que siempre tienden a hacer más difícil el acceso. Claro. Sí, se ha fortalecido, digamos, las políticas públicas, como lo comentaba al inicio. Entonces, son buenos puntos positivos desde esta ley, pues que abarca las demás leyes hasta este momento, ¿no? Entonces, la compañera Kelly toma la palabra. Hola. Bueno, yo voy a hablar también un punto muy importante de la ley, que es el capítulo 3 del transporte, ¿no? Nos dice esta ley que toda empresa pública, privada o mixta que se dedique al transporte aéreo, terrestre, fluvial o ferrovial, tienen el deber de transportar sillas de ruedas, equipos biomecánicos o cualquier objeto que utilice o sea de uso las personas con alguna limitación, ¿no? Además nos dice que tampoco tendrán ningún costo el transporte de estos objetos ni el transporte de perros guías que utilizan las personas con alguna limitación visual. También dice la ley que las primeras sillas del transporte, ya sea privado o público, tienen que ser reservadas para estas personas. También nos vamos para lo que es en las calles, principalmente en grandes calles, que en los semáforos deben
ir instalados señales sonoras para que las personas con alguna limitación visual no tengan ningún problema al cruzar la calle, ¿no? Las cruces peatonales también tienen que tener señales muy bien marcadas que se puedan ver para personas con alguna limitación auditiva. Además, el gobierno es muy estricto y exige que el transporte público que se encarga de ya sea escolar o laboral, deben tener adecuaciones en sus sillas o asientos para transportar a las personas con alguna limitación. También exige el gobierno o los gobernantes de las localidades o municipios que en los centros comerciales, urbanizaciones, sus parqueaderos por lo menos tienen que tener por regla un sitio mínimo del 2%, en las cuales tienen que ser reservados para las personas que tengan alguna limitación. Listo, compañera. Sí, continúa, compañera. Lo último, ¿no? Y para finalizar, estos espacios en los parqueaderos tienen que ir siempre señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad. Listo. Sí, compañeritas, de pronto alguna pregunta o algún aporte adicional, alguna reflexión, de acuerdo pues a esa ley ajustada a la actualidad. ¿Qué piensan, compañeras? ¿Que se ha aportado más o se ha fortalecido más la ley para personas en condición, digamos, de discapacidad o formación especial, como lo comentaba al inicio? ¿Alguna Pues a mí me reflexión? parece interesante, ¿no? Porque a ver, yo pues, personalmente no sabía que existían pues, beneficios, ¿no? Y pues con esto ya uno se da cuenta o se conoce que las personas con alguna limitación no están solas, ¿no? Y que el gobierno sí se preocupa y tiene bastante ayuda. Listo. Sería Compañeras, pues ya hemos expuesto cada uno de nuestros puntos, reflexiones, porque pues igual aquí la idea pues es debatir y yo creo que pues la información es suficiente. Entonces pues eso sería todo, compañeras. Entonces dejamos la grabación hasta acá. Bueno, se cuidan. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Gracias.